Ambos dijeron, a mí no me es molestia yo estar repitiendo lo mismo. Aunque yo sé, dijo Pablo, que ustedes la saben. Pero ¿por qué ellos repetían eso? Repito, por la importancia que tenía el tema que ellos le hablaban a los que escuchaban. Así es que, por eso, una de las cosas que debemos practicar después de escuchar una ministración, porque mientras yo estoy ministrando, ustedes están ¿qué? Escuchando. Los que están conectados están escuchando. Pero la importancia que hay en que luego, en ese momento propicio, unos a los otros se hablen del tema. Tenemos que aprender a huir de lo que nos enseñó el sistema religioso. El sistema religioso nos enseñó, pues, que venir a la reunión, estar el tiempo en que se echa la reunión, 1 hora, 1 hora y media, pues ya cumplí. Eso viene del catolicismo. En el catolicismo, pues, por ejemplo, cuando yo fui católico hasta la edad de 33 años, yo iba los domingos a oír lo mismo y a ver lo mismo. Cuando nosotros estamos donde Dios nos ha ubicado ahora, se supone que nosotros vayamos creciendo en la gracia de Dios y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para que así se dé lo que dice Pablo a los Corintios, que Dios nos lleva de gloria en gloria. Eso tiene que ver con el crecimiento espiritual. Y hermano, el tiempo que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir en esta época, es urgente crecer en el conocimiento de Dios, de su Hijo Jesucristo, de la gracia de Dios, porque de acuerdo a las Escrituras y a lo que está sucediendo a nivel mundial, el tiempo que queda es corto. Es corto. Y nosotros tenemos que entender qué es lo que ha hecho Dios en la persona de Jesucristo para bien nuestro y para la gloria de Él. Muchas veces, pues, yo voy con Elisa, no siempre, pero muchas veces de esas que vamos caminando en el mismo vehículo para Bayamón o para donde sea, pues, entablamos una conversación de las cosas espirituales. Si yo le pregunto a ustedes, ¿puede alguno de los que están aquí, que estuvieron el domingo, pararse aquí? No necesariamente para que quede grabado, pero explicarle a los hermanos un 10 o un 15% de lo que se ministró el domingo. Y yo no me estoy refiriendo a memorizar, sino de lo que se ministró y de lo que se está ministrando. Podemos decir, lo veo. ¿Qué quiere decir lo veo? Lo entiendo. Lo entiendo. Por eso fue que yo quise comenzar el domingo pasado con Jeremías capítulo 8, porque ese pueblo que estaba bajo el viejo pacto, algo en lo que ellos estaban interesados era en que el sacerdote Esdras le leyera el libro de la ley. Pero ahí bien claro dice que los que estaban escuchando eran aquellos que se propusieron
a entender lo que Esdras estaba leyendo. Además, habían otros ayudantes de Esdras, que le ayudaban al pueblo a entender lo que Esdras le estaba leyendo de la ley. Yo me quedé en esa esquinita calladito la boca, escuchando la conversación. Enfermedades en el cuerpo. Un hermano decía que lo más importante es el corazón. Y es lo que a veces nosotros nos creemos. Pero a pesar de que nosotros no podemos ver lo que hay en nuestro interior, cuántos miembros hay dentro que nosotros no vemos, pero pregúntele a un doctor que sea honrado y usted pregúntele, una pregunta que le voy a hacer. ¿El corazón es más importante que los riñones? ¿Los riñones son más importantes que el hígado? ¿Por qué? Porque cada miembro tiene una función y se ayudan los unos a los otros. Es necesario que todos estos miembros que tenemos que no vemos estén funcionando bien. Es lo que Pablo usa en 1 Corintios 12 para hablar de la iglesia como cuerpo de Cristo, y que somos un cuerpo por la sencilla razón de que hay muchos miembros y no todos los miembros tienen la misma función, y por tal razón nos necesitamos los unos a los otros. O sea que si en el cuerpo físico todos los miembros son necesarios, este es el ejemplo que trae Pablo, tenemos que meditar y estar conscientes que en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todos nos necesitamos los unos a los otros. Porque Jesucristo dice en Efesios 1:25 que es la cabeza de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la iglesia es la plenitud de Cristo, pero Cristo se dispensa en la iglesia dándole una medida de él a cada miembro. A cada miembro. Eso lo pueden leer en Romanos capítulo 12, 1 Corintios 12. Y tenemos que estar conscientes de eso. Por eso es que en el nuevo pacto, en lo que la Biblia nos llama a la iglesia el cuerpo de Cristo, no hay lugar para llaneros solitarios. Y que un cuerpo normal es cuando tiene una cabeza. Y el cuerpo de Cristo es orgánico porque tiene vida, y esa vida es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Usted debe preguntarse, pero ¿por qué Dios permitió que al precursor de Cristo, que fue Juan el Bautista, le cortaran la cabeza? Fuera decapitado. Cuando usted lee en los evangelios cómo empezó Juan a predicar, inmediatamente Juan tenía un grupo de discípulos que lo seguían a él. De hecho, hubieron personas que trataron de sembrar cizaña cuando vinieron donde Juan y le dijeron, ¿sabes qué? Que aquel del cual tú hablaste, se estaba refiriendo a Jesús, está haciendo más discípulos que tú. Pero Juan, como era profeta de Dios, mire la contestación que le dio. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Porque en el cuerpo de Cristo no es el pastor, no es el evangelista, no es el profeta,
no es el apóstol, no es el maestro. Cada uno de esos dones tiene una medida del don de Cristo. El que usted escuche que se proclame, yo soy el hombre de Dios para esta era, si usted lo tiene al frente, repréndalo en el nombre de Jesús. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y hay mucha confusión en cuanto a la interpretación bíblica, porque muchos caen en la ignorancia, por eso mismo, por ignorantes que son. Y Dios no quiere que ningún miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, seamos ignorantes. Todos estamos llamados, como dice Efesios 4, a crecer hasta que todos, no algunos, lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que todos estamos llamados, como dice Filipenses 2, a creer lo mismo, a pensar lo mismo, a hablar lo mismo. Y esto es un proceso en el cual Dios nos tiene. Ahora, una advertencia. Este proceso de crecimiento espiritual, las capacidades, no importa las que sean, que tengamos, que son capacidades terrenales, no crea que por esas capacidades que usted va a lograr a tener un crecimiento espiritual. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos están seguros de que son salvos? Bueno, yo espero que todos levanten la mano. A esa pregunta, y después de la contestación, yo le pregunto, ¿y por qué usted está seguro que usted es salvo? ¿Cuál es la contestación correcta? Yo estoy seguro de que soy salvo, que he sido justificado, no por lo que yo he hecho o estoy haciendo o voy a hacer, sino por lo que Dios hizo en la persona de Cristo. Esa es la justicia de Dios. Entonces ahora hay una enseñanza sobre la santidad, ¿no? Porque tenemos que ser santos. Sí, la Biblia lo dice en Hebreos, capítulo 12. Es verdad. Pero se nos olvida que la Biblia nos enseña que para algo Dios o Jesucristo, después que resucita, envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Tomará de lo de Cristo y nos lo va a hacer saber. ¿Okay? Pero cuando usted lee a Pablo, cuando le escribe a Tito, dice que la santificación viene por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Bueno, porque el único santo es Dios. Entonces Cristo es la imagen misma de su sustancia. Entonces, cuando yo estudio la Biblia y me es revelado la porción de Cristo que tengo o que a Él le ha placido darme a mí, quiere decir que la verdadera santidad yo la tengo no porque la produzco, sino porque el Santo de los Santos habita en mí. Entonces, a veces queremos coger nuestro testimonio para darnos brillo nosotros mismos, para darle brillo al viejo hombre. No, que yo antes era un drogadicto y ya no lo soy. Bueno, pues gloria a Dios, pero ¿por qué tú no eres drogadicto ahora? Pero entonces aquel que no es drogadicto, ¿qué pasó? ¿No necesita a Cristo? Aquel que es buen padre, buen vecino, buen esposo, que nunca ha fumado, que nunca ha bebido, que nunca ha ido a la playa, pues a ese no le predique el evangelio porque no necesita a Cristo. Porque no es, el hombre no tiene problema con Dios por lo que hace. El problema de Dios es por lo que el hombre es. Y por la desobediencia de un hombre, ¿qué fue lo que entró al mundo?
el pecado. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Fuimos constituidos pecadores. O sea, la misma naturaleza del pecado. Oiga bien esto. La naturaleza misma del pecado, que no es otra cosa que Satanás. Satanás logró inyectarse por medio del pecado en la carne humana. Yo no sé cuántas veces han oído esto ustedes. Lo que la Biblia le llama al viejo hombre. Escúcheme bien lo que le voy a decir o a repetir. Cuando estudiamos la Biblia, ese viejo hombre no busque, no le pida a Dios que lo arregle, porque esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que cuando Cristo muere en la cruz, juntamente con Cristo, Dios eliminó la vieja creación. ¿O no sabéis, dice Pablo en Romanos 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo? Por eso es que hay que entender la muerte, pero no solamente la muerte, sino que también la resurrección de Cristo Jesús, para podernos asegurar de que hoy estamos siendo justificados. Porque por la desobediencia de un hombre, leímos en Romanos capítulo 5, vino el juicio. ¿Dónde se celebró ese juicio? En los lugares celestiales. ¿Quién fue el juez? Bueno, el juez en ese juicio fue Dios. Por eso es que Isaías, hablando de Dios, dice que Él es nuestro juez. Nuestro legislador y nuestro rey. El rey es el que manda. El legislador, ¿para qué está un legislador? Para crear leyes. O sea, y representar. Todo eso hay. Pero entonces, el pueblo, los legisladores, hablando desde el punto de vista terrenal, representan a sus constituyentes, pero a la misma vez ellos están en la Cámara de Representantes y en el Senado para presentar proyectos de ley. Cuando hay una ley que ya fue firmada por el gobernador y hay una violación a esa ley según alguien, ¿dónde se va a resolver ese problema? En el tribunal. ¿Y por qué en el tribunal y no donde nació la ley? Porque en el tribunal hay uno que ocupa un lugar que se le llama el juez. Y ese es el que en ley tiene la capacidad de interpretar la ley. Si no es un juez corrupto, pues él le va a dar la interpretación a esa. Por ejemplo, la ley de tránsito dice que yo no debo cruzar un semáforo si está rojo. Se supone que yo me detenga. Por ahí escondido hay una patrulla velando a ver si hay alguien. ¿Qué pasa? Que yo llegué a esa luz, la veo que está roja, yo miré para los lados, no viene nadie y seguí. El guardia me vio, prendió la patrulla y ¿qué hizo? Se me fue atrás, tocó la sirena y aún yo escuchando la sirena, yo no me detuve. Y el guardia ya, pasaste la luz roja, ahora ley de fuga, deja que te agarre, deja que yo llegue donde ti. Cuando el guardia me está siguiendo en su patrulla, yo voy y me alineo frente a una sala de emergencia en el centro médico. Y allí pido auxilio porque
vienen con camilla porque llevo a mi esposa que está a punto de dar a luz. Eso fue en el pasado, ¿sabe? Dice así que tranquila. Y está ahí. Cuando yo entonces veo que meten a Elisa para adentro, voy donde el policía. Y el policía me dice, verá, como quiera, tienes el boleto. Y yo, dale para adelante, Luis, usted tiene razón. Pero entonces yo fui, porque no estuve de acuerdo, para que me llevara al tribunal, ante un juez. ¿Cuál es la pregunta que me va a hacer el juez? Usted está aquí, lo traen a este tribunal porque usted violó la ley de tránsito, dando la luz roja, usted la pasó, usted me puede decir por qué. Cuando yo le digo, bueno, señor juez, yo estoy consciente que la ley de tránsito dice que si está roja para mí, yo debo detenerme. El policía tiene razón. El juez me dice, pero porque usted pasó. Ahora le explico. Estaba roja, pero yo miré para ambos lados y como no venía nadie me fui. Porque cuando yo llegué a la sala de emergencia en el centro médico, el médico que comenzó a atender a mi esposa me dijo, si te tardas 5 minutos más, pierdes a tu esposa. Si el juez no es un juez corrupto, dice, póngase de pie y váyase. Porque él interpretó la ley de que yo no soy un violador de la ley. No soy adicto a eso. Yo la violé ese día porque hay una razón superior. Y el juez, que es el que está llamado a interpretar la ley, le dio la interpretación. ¿Qué tuvo que hacer el policía que me llevó al tribunal? Entonces nosotros hay veces en el sistema religioso que no entendemos esto. Entonces hay veces que sin saber interpretar las escrituras nos ocupamos o nos da con ocupar la silla del juez que es Dios. Entonces vuelvo a repetir esto, como los que están escuchando son un poquito lentos para escudriñar las escrituras, creen todo lo que yo les digo, que cuando yo comienzo desde aquí, no impartir una palabra impregnada por el amor de Dios, sino que me convierto en un legalista. Muchas veces, exteriormente, los hermanos y hermanas están cumpliendo, tratando de cumplir lo que ellos saben en su interior, que la cumplen mientras están en la reunión. Pero cuando salen fuera, ellos saben que como el pastor no está de frente, ¿sabe cómo le llama la Biblia o Cristo mismo le llamó a tal persona? Mateo 23. Hipócritas. Porque en la reunión y ante el público quieren presentarse como alguien que en realidad no lo son. Entonces nosotros estamos mirando más lo exterior, el sistema religioso, pero Dios donde mira ¿qué? El corazón. El corazón. Y esta es la herencia que recibimos de Adán, el pecado. Y hay veces que muchos que leen a Efesios capítulo 6, cuando Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, en los lugares celestiales. Entonces ahí manda de que nos debemos fortalecer en el poder del Señor. Cuando se lee eso someramente, ahí es donde estamos, donde quiera que se caiga una hoja y está el diablo y te reprende en el nombre de Jesús. Si me pasa cualquier cosa, te reprendo en el nombre de Jesús. Cuando nos tenemos que dar cuenta que esto que heredamos de Adán, que es el pecado
y por consecuencia la muerte, muerte espiritual y muerte física. Eso lo vamos a tener hasta que el Señor venga y los que estemos vivos, entonces se nos va a quitar este cuerpo de pecado, porque legalmente Cristo ya ganó la redención de nuestros cuerpos, pero no es el cuerpo este que está destinado a la corrupción. Vamos a ser desvestidos. ¿Y qué dice Pablo? Para ser revestido ¿de qué? De un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo Jesús. Pablo dice escribiendo a los Corintios que la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. Yo, Pablo, ¿y por qué? Cuando nosotros entendemos esto que yo le voy a decir, si a mí me tienen que amputar un brazo o una pierna por la razón que sea, yo sigo viviendo. Pero si nos sacan la sangre del cuerpo, ¿qué pasa? Morimos con los dos brazos, las dos piernas, todos los miembros, pero nos sacaron la sangre. ¿Por qué? Si usted quiere saber el por qué y no lo sabe, léase a Levíticos capítulo 17. Porque la vida de todo ser está ¿dónde? En la sangre. Ahí está Levítico 17. La vida de todo ser viviente está en la sangre. Por eso Dios prohibió comer la sangre. Por eso que dice que Cristo dio su vida por nosotros. ¿Qué fue lo que Cristo dio? ¿El cuerpo físico? No, su sangre preciosa con la cual tenemos redención y perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué la carne tampoco va a heredar? Porque ahí está inyectado la naturaleza del pecado mismo. Y esto es bueno entenderlo, porque si la sangre esta no va a heredar el reino de los cielos, entonces ¿con qué vida vamos a vivir eternamente? Hermanos, porque Cristo, que se nos ha sido dado por Dios, es la vida, el camino, la verdad y la vida. Pero no la vida cualquiera, es la vida increada de Dios, es la vida eterna. Por eso, en el ámbito celestial, cuando estemos en la Nueva Jerusalén, allí no va a hacer falta la sangre que corre por nuestras venas, pero desde aquí hay que ir entendiendo esto y creerlo para que estemos todos en la unidad de la fe, que nosotros no es que nos van a dar esa vida, es que ya la tenemos a Cristo Jesús. Cristo habita en nosotros, es una morada dual. Cristo habita en nosotros, pero nosotros habitamos en Él. Si tiene duda de esto, vuelve y repita, lea Juan capítulo 17. Por esto, tenemos que tener cuidado y estar preparados, creciendo en este conocimiento. Hermano, lo voy a seguir repitiendo, no solamente para el bien nuestro. Es que usted no sabe cuándo Dios le va a abrir puertas para que ayude a otros que están sumergidos en la mentira, predicando a Cristo, esperando que Cristo venga, inclusive orando y están viendo milagros. Pero qué triste será ese día
Según Mateo 7:21, cuando Cristo mismo dice, en aquel día, ¿qué día? Cuando el Señor venga, muchos les van a decir, Señor, pero en tu nombre nosotros predicamos en las plazas, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. La respuesta que van a tener es de Cristo, te lo está advirtiendo a tiempo, apartaos de mí, porque nunca los conocí. Hay una versión que dice, porque nunca los aprobé. Entonces, pero usted no puede interpretar eso y dejarlo ahí. Porque para hacer una correcta interpretación de esto que está ahí en Mateo 7, usted tiene que seguir leyendo. Donde Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, o sea, las pone en práctica. Le voy a decir, ¿a quién lo voy a comparar? Porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí es donde él trae esta parábola. El que oye a Cristo, cree en las enseñanzas de Cristo y llega a la sabia conclusión de que esto hay que ponerlo en práctica, Jesús dice, ese es el hombre que lo voy a comparar con el hombre prudente que fue a edificar una casa y puso. ¿Cuál fue el fundamento de esa casa? Sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Hermano, pero aquí hay que aclarar algo. No solamente es creer que Cristo es el Hijo de Dios. No solamente es creer que Cristo fue el que murió en la cruz por nosotros. No es solamente creer que Cristo fue el que resucitó y que fue ascendido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué es lo que se está practicando? Yo tengo una carga hace semanas por un mensaje que yo no sé cuándo lo voy a traer. Es sobre la mentira. Que Dios abomina la mentira. En Efesios 4 dice que nosotros nos vamos a vestir de nuevo hombre conforme a la verdad que está en Cristo, si es que hemos sido enseñados por Él. Y 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 en adelante, ¿qué es lo que dice Pablo? Si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, delira acerca de cuestiones necias, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, sospecha de hombres corruptos que están privados de la verdad y que tienen la piedad como fuente de ganancia. O sea, que se creen que Dios es la ATH de ellos, porque lo que están buscando es lo de abajo, lo terrenal. Y para mí esto es serio, porque cuando el pueblo cristiano, que se llama cristiano, que está esperando a Cristo, pastores que enseñan, mire, hay una defensa de pastores, yo los estoy viendo, mensajes en YouTube, que no es una defensa, como dijo Pablo, yo estoy como defensor del evangelio, pero estos pastores tienen una defensa, pero un celo, pero no conforme al conocimiento de Dios, por el llamado altar, a lo que se le llama altar, y que ese lugar no se puede profanar, que ahí no puede subir cualquier persona. Y uno dice, pero ¿por qué es esto?
Bueno, por la ignorancia que hay en ellos, porque no están siguiendo el plano, el diseño que Cristo dejó y que Él es el modelo. Por eso cuando nosotros vemos en el capítulo 5 de Romanos, pues antes de nosotros venir a Cristo, ¿qué era lo que se manifestaba? El pecado en sus diferentes facetas. A uno le da por cualquier cosa hablar malo, otro por estar en adulterio, otro por estar mintiendo, otros les gusta la pelea. Hay otros que tienen la justificación propia. Yo no le hago daño a nadie. Yo si tengo que hacer un favor a cualquiera lo hago. Y pegan a darse brillo ellos mismos, pero cuando se enfrentan con Dios, Dios les dice, aquí solamente hay uno justo que soy yo. Y en la tierra no hay ni uno justo. Por eso es que Dios da la ley. La ley vino para darle conocimiento y fuerza al pecado. ¿Y dónde está el pecado? Pues en nosotros. Pero como la ley no trajo la solución para nosotros, que lo que hace es que ve el pecado en nosotros, como dijo Pablo y está en Romanos 7, la ley vio que la codicia estaba en Pablo, lo señaló y lo condenó. Aunque la ley es buena, el mandamiento es justo y santo, porque viene de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de la ley? Inclusive la ley fue añadida, la ley no estaba en el plan original de Dios. Pablo dice a los Gálatas que fue añadida por causa de las transgresiones. Por causa de las transgresiones y para que el hombre vea su condición de pecado, que está destituido de la gloria de Dios. ¿Quién nos dice eso? El predicador. No, léete la ley. Que la ley te va a señalar. El espejo, cuando tú te paras frente a él, te va a decir si estás bien peinado, estás mal, hay que afeitarte o lo que sea. Pues eso hace la ley con nosotros. O sea, que el que se quiera justificar, pues tú confróntalo con la ley de Dios. Entonces, hay que tener cuidado, aunque parece que yo estoy hablando de diferentes temas, pero si me siguen la línea de pensamiento, no. Porque hay quienes dicen, como dice por lo menos Romanos capítulo 10, dice que el fin de la ley es Cristo, pero no lo puedes dejar ahí, porque el versículo no termina ahí. El versículo, mire cómo termina. Porque el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. O sea que para nosotros los creyentes, la ley de Moisés no tiene poder sobre nosotros, ni estamos llamados a cumplirla. Porque hay alguien, Juan capítulo 15, que dice que él fue el que cumplió los mandamientos de su Padre, y este es Cristo Jesús. Pero ahora Él tiene unos mandamientos para nosotros. Por ejemplo, Juan capítulo 3 y verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. Eso lo da Cristo para nosotros. Que os améis los unos a los otros. Es que ese mandamiento estaba en el viejo pacto. ¿Y por qué Cristo le dijo que era nuevo? ¿Por qué? Porque ese versículo no termina ahí. Ahí dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Ahora hay un modelo de cómo es que tenemos que amarnos. Y cuando Cristo murió en la cruz,
¿Qué quedaba usted de él? ¿Qué quedaba? ¿Quién era yo cuando Cristo murió en la cruz? Nosotros éramos sus enemigos. Porque si siendo enemigos, Cristo murió por nosotros en la cruz, ¿cuánto más no seremos salvos de la ira por medio de su vida? La ley, para los que no están en Cristo, usted tiene que confrontarlo con la ley. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos ignorantes, y aquí estoy incluyendo a pastores, evangelistas, que no entienden cómo es que Dios ha llevado hacia adelante su plan. Y cuando Pablo va a hablarle a los creyentes de Roma, que nos habla a nosotros, cuando él trae el problema de la ley, que no se puede mezclar con la gracia, él considera a la ley para el pueblo judío como Dios me considera a mí, que soy el esposo de Elisa. Y Elisa me considera a mí como que soy su esposo, porque lo soy. Ahora, Pablo dice que la mujer, cuando ahí habla de la mujer, se está refiriendo al pueblo de Israel. Si usted lee el capítulo completo, lo va a entender. ¿Qué pasa? Que si en vida de la mujer el marido muere, ella queda libre, y si se quiere casar con otro, lo puede hacer porque ya no está sujeta a la ley del marido. Pero si en vida del marido ella se une a otro hombre, ¿cómo le llama Pablo? Adúltera. Y el que se casa con la que tiene marido, comete adulterio. ¿Qué hace Dios? Mire la sabiduría de Dios. Dios no puede eliminar la ley, porque estaría eliminando su propio carácter. No la puede eliminar. Pero entonces los que están sujetos a la ley están como el marido y el esposo. ¿Ok? Como Dios no puede eliminar la ley, ¿qué es lo que hace? Pues en la cruz, cuando Cristo murió, quien quedó viuda fue la ley, porque cogió a la mujer y la mató. ¿Están entendiendo? Léanse Romanos 7 para que lo entiendan más. Con Cristo cogió a la mujer, que somos todos nosotros, esa vieja criatura, y nos mató. Ahora quien está libre es la ley. Pero ¿qué pasa? Que cuando Cristo resucitó, dice que juntamente con él Dios nos resucitó para que ahora fuéramos ¿de quién? De otro, no de la ley, no del marido antiguo, sino de otro. ¿De quién? De aquel que resucitó entre los muertos. Hermano, nosotros somos de Cristo, no de Moisés. Somos de Cristo. Y nosotros tenemos que entender esto, hermano, porque cuando salgamos de la reunión, Cristo no se quedó aquí. La medida de Cristo que está en cada uno de ustedes sigue con ustedes a donde quiera que vayamos. Por eso, si estamos en el Espíritu, andemos por el Espíritu. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ahora puede venir alguien por ahí que no sea creyente. No sabía que aquí había una reunión. Me escucha a mí hablarle a ustedes
¿Qué va a decir? Espérate, ahí está un grupo de evangélicos reunidos. Pero yo no me puedo identificar, nuestra identificación no es una reunión. Nuestra identificación es que tenemos que modelar donde quiera que estemos a Cristo Jesús. ¿Cuál es la presión del mundo para el ser humano? ¿Política? Los políticos se identifican con un partido. ¿Y de qué están hablando? Donde quiera que se encuentran. De la política, por la forma en que habla y de quién habla, ya usted sabe que esos son políticos. Por ejemplo, ¿dónde en El Salvador podían identificar a un miembro de la, ¿cómo se llama esto? De la, ¿ah? De la pandilla Los Maras? Por los tatuajes en el cuerpo. Este es de Los Maras. Él no tenía que decir, yo soy de Los Maras. Tienen ese cuerpo todo lleno de tatuajes, porque es una identificación. Es una identificación. Y por eso, a través de Juan y Santiago, el Señor les dice, no amen al mundo, pero tampoco imiten al mundo. Las modas que hay en el mundo son para el mundo. La iglesia tenemos que modelar a Cristo Jesús, donde quiera que estemos. Termino con esto. Esto lo tenemos que tener claro para poder que lo otro se dé. ¿Por qué usted y yo decimos que somos puertorriqueños? Porque nacimos en Puerto Rico. El que nace en El Salvador es un salvadoreño porque nació allí. Un colombiano se identifica como colombiano porque nació en Colombia. Un americano se identifica porque nació en los Estados Unidos. Ahora yo pregunto, hablando desde el punto de vista terrenal, nosotros contestamos, pues yo soy puertorriqueño porque nací en Puerto Rico. Pero el asunto es que la Biblia me habla de dos nacimientos. El físico, que fue el que salimos del vientre de nuestra madre, pero está el otro que Cristo le dijo a Nicodemo, a un maestro de la ley, un hombre respetado en Israel, le dijo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Pero ¿cómo yo después de viejo voy a poder entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Lo entendió literalmente. Y Cristo le dijo, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Pregunta. 1 Corintios 15, verso 47 dice que fue el primer hombre, hablando de Adán, un alma viviente y que fue terrenal porque fue formado de la tierra. Pero habla del último hombre que es Cristo, que es celestial. Si yo pregunto ahora, ¿qué fue lo que Cristo le quiso decir a Nicodemo que había que nacer de nuevo? ¿Cómo es que yo nazco de nuevo? ¿Entrando en el vientre de mi madre o en el vientre de una mujer china para poder ser chino? Porque yo quiero ser chino y no puertorriqueño. No. Eso es lo que se entiende literalmente, pero Cristo está hablando, como dijo en Juan capítulo 6, las palabras que yo se he hablado son espíritu y son vida. Ese nuevo nacimiento que tenemos que tener todos para poder entrar en el reino de los cielos es un nacimiento que viene de arriba. Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 11 dice, hablando de Cristo, dice, a los suyos vino
Los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y estos no son engendrados por carne o sangre, sino por voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Cristo cuando lo habló a Nicodemo? Que nosotros, por la misericordia de Dios y en el plan de Dios, hemos recibido lo que Pedro le llama un nuevo nacimiento, que es la naturaleza divina. Por eso Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice: nuestra ciudadanía no es terrenal, ya la perdimos, ahora somos ¿qué? Ciudadanos celestiales. Porque nosotros tenemos algo, portamos la naturaleza divina, hermanos, que no es de aquí, es de arriba. Eso es nacer de nuevo. Por eso es que pueden haber 1000 en una congregación, pueden haber 20, pueden haber 5000, pero eso no es lo que importa. Lo que importa, dice Pablo, que en la nueva creación no vale nada la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Por eso es que hay muchos, lamentablemente, que cumplen las directrices, mandamientos de hombres en unas religiones y esperando al Señor para irme con Él. Te están enseñando que para poder entrar en el reino de Dios tienes que haber nacido de nuevo. Tienes conciencia de esto, de que nosotros hemos nacido de nuevo porque Dios nos ha dado en su infinita misericordia ser participantes de la naturaleza divina. Por algo Pablo le dijo a Timoteo que en una casa grande hay vasos de honra y vasos para deshonra. El que quiera ser un vaso de honra, pues tenemos que examinar algunas cosas, ¿no? Y Pablo le dijo a Timoteo, que nos dice a nosotros hoy, que Dios conoce a los que son suyos. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios nos conocerá? ¿Porque soy católico? ¿Porque soy pentecostal? ¿Porque soy bautista? ¿Porque soy de las asambleas de Dios? ¿Porque soy testigo de Jehová? ¿Porque soy adventista? ¿Porque soy musulmán? ¿Porque soy judío? Dios, al único que conoce, es a su Hijo Jesucristo. Y a nosotros nos conoce porque nos ha marcado con la imagen de su Hijo Jesucristo. Él ve en cada hombre y cada mujer que hemos nacido de nuevo, Él ve la imagen de su Hijo Jesucristo, y por eso Él dice, este es uno de mis hijos, porque está viendo la imagen de su Hijo. No es porque está viendo a Heriberto, ni a Juan, ni a Jaúl, no, porque dentro de nosotros habita la imagen de su Hijo Jesucristo. Y mira, hermano, pero a mí nunca se me han parado los pelos. No, ni espere que se le paren tampoco. ¿Ah? Usted lo que tiene que ver es, para asegurarse, y yo también, es que de ese árbol que Dios quería que Adán comiera, que se llama ¿qué? El árbol de vida. Ese árbol de vida, cuando diera el fruto, ¿cómo se iba a llamar el fruto? Pues vida. No puede haber otro, es vida. El árbol de mango da mango, y por el fruto se conoce. Entonces, ¿qué es lo que se está manifestando en nosotros? ¿Es religión? ¿Con qué nos identificamos? ¿O es la vida de Cristo que está impartida en cada uno de nosotros? Amén. Amén. Padre, gracias te damos por este día precioso y por la palabra que tú nos estás dando. Oramos por los hermanos que han escuchado esta palabra, Padre de la gloria,
que tú derrames espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos a la esperanza que tú nos has llamado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y enviamos un abrazo a la distancia por todos los hermanos que se han congregado y que van a seguir viendo estos videos, y nos vemos el domingo a la misma hora. Paz y gozo.